Hola, bienvenidos a esta nueva clase, teleclase vía Zoom, sobre aspectos que nos quedan pendientes. Y uno que quise destacar es el tema de la negociación que está en el programa, pero quise partir desde el resultado, o desde la base, que es el conflicto. La negociación no se produce por forma espontánea, se produce cuando alguna parte tiene alguna diferencia con otra parte. Entonces, acá hay un ejemplo de la comuna de Macul, ¿verdad? Donde la gente que utiliza las calles abiertas, que son estas donde la gente va a trotar, a andar en bicicleta, a pasear en familia, no lo va a poder hacer hasta un periodo X, ¿verdad? Por distintos tipos de actividades de obras, o en este caso no es por las protestas, esto tiene que ver con obras de vialidad. Por lo tanto, el concepto inicial que vamos a trabajar es el de conflicto, que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, o sea, tiene un ciclo sin fin, que comienza cuando una parte, o más de una parte, percibe que otra ha afectado o puede afectar negativamente algo que le interesa. Es decir, el conflicto como definición no es mala, es cuando alguien pone un tema arriba de la mesa que puede ser percibido como amenaza, como incertidumbre, puede ser percibido de alguna manera que la otra parte no necesariamente quiere que ocurra. Por lo tanto, negociación es otro proceso que comienza cuando ambas partes, ante esta situación de conflicto, ¿verdad? Tratan de utilizar un estilo, que vamos a ver los estilos, y trata de utilizarlo bien. Cada uno revisa su historia personal y vamos a ver que muchas veces no lo usamos bien, usamos un estilo inadecuado, para que disminuya esa sensación de incertidumbre, de temor, de angustia, o de disconformidad, o de salirse del estado de confort de la rutina, generando una solución que sea aceptable para ambas partes. No significa que las dos ganen, significa que las dos quedan en un estado de equilibrio. Puede ganar más una que la otra, pueden ganar las dos, pueden perder las dos incluso en algún momento dado. Por lo tanto, ¿en qué consiste la negociación? Y esta es súper buena la definición y importante que la tengamos clara, en frustrar las expectativas de la otra parte a quedarse en el estado previo, pero a un ritmo que sea soportable para ella, ¿ya? Sobre el ritmo, lo que va a provocar es un quiebre en la relación, y bajo el ritmo no va a provocar movimiento, y que pueda llevar a un tipo de solución que le permita a ambas partes disminuir la incertidumbre sobre la situación de conflicto. Por lo tanto, si vemos esta lámina, lo que vamos a tener son 5 etapas en el proceso de conflicto, que son las etapas de negociación propiamente tal. La etapa 1 tiene que ver con estudiar lo que existe antes de la negociación, que se llaman condiciones anteriores. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, los canales de comunicación, la estructura organizacional o la estructura de poder que existen entre ambas partes o más partes, las variables personales de los involucrados, es decir, sus estilos de comunicación, sus estilos de manejo de conflictos, sus estilos de liderazgo y sus estilos personales desde el punto de vista de la reflexión o la acción. Y también los supuestos sobre lo que la situación anterior se basa, que pueden ser supuestos correctos, porque han sido validados, o supuestos erróneos, es decir, cosas que nosotros creemos que no hemos validado y resulta que nos llevan a un proceso de negociación erróneo. La etapa 2, que se llama personalización, se refiere al estilo relacional, está muy relacionado con las variables personales. Lo que nosotros queremos hacer en un proceso de negociación es que el conflicto, es decir, esta situación de diferencia, sea percibido por ambas partes. Cuando yo pongo el tema arriba de la mesa, lo que quiero es que la otra persona lo perciba, se dé cuenta de la situación. El conflicto sentido es cuando la persona, en vez de tomar el tema, cree que la estamos atacando a ella o a su grupo, estructura o conocidos, ante lo cual lo más probable es que se va a cerrar, ¿ya? La etapa 3, intenciones, son lo que nosotros vamos a llamar estilos de negociación. Hay un test muy interesante que es el test de Killman, ustedes lo pueden buscar y hacer, voy a ver si se los puedo subir, para identificar cuáles son los estilos más preferentes que yo tengo en mi proceso de negociación y cuáles me cuestan más. Si yo soy el que pone el tema arriba de la mesa, voy a tener que tener la mayor claridad posible de cuál es el estilo principal de la otra parte para poder hacer una gestión donde el conflicto sea percibido. Si me tiran a mí el tema arriba de la mesa, lo que voy a tratar de hacer, desarrollando esto, es reaccionar con el mejor estilo ante la situación y el contexto. Si lo hago siempre sobre la acción preferencial, que va a ser uno o dos de los estilos, lo más probable es que me equivoque un 60% de las veces. Ahí vamos a ver el detalle de los estilos.
Si uso el estilo bien, pasamos a la etapa 4, que es la conducta. La negociación lleva a conductas, lleva a acuerdos. Por lo tanto, aquí el conflicto está abierto, el tema se está trabajando, se está tratando. Un estilo bien utilizado se genera una conducta que provoca que en la etapa 5 haya mejores resultados. Si yo utilizo un estilo inadecuado al contexto y la otra persona, lo que voy a provocar es una reacción, que puede ser desde la negación, la agresión física, la evasión, la apatía, incluso la agresión física, y por lo tanto va a provocar un menor desempeño grupal y los resultados que yo esperaba lograr con la negociación no se van a alcanzar. Veamos el detalle de los estilos. Aquí pasa algo. El primero se llama imponer. Está, imponer o competir. Es un estilo donde una de las partes, un estilo muy bueno para gerencias comerciales, por ejemplo, o vendedores, una de las partes busca lograr sus objetivos, aun cuando la otra no los logre, incluso aunque salga perjudicado. Suena mal, pero es un estilo muy válido, por ejemplo, para situaciones de emergencia. Cuando hay una urgencia de cualquier tipo, médica, de un terremoto, de una protesta, de un saqueo, lo que estamos viendo hoy día, no hay tiempo de hacer un comité para ver qué estrategia de a 5 años vamos a tomar. Lo que hace la persona que tiene este estilo es asigna roles. Usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. ¿Ya? Va a tratar de imponer su objetivo. El tema es que es de corto plazo. Es un estilo que nos permite salir de la urgencia, pero no se sostiene en el tiempo. La segunda, el segundo estilo es el colaborativo, que culturalmente no es muy fuerte en Chile porque eh, acuérdense que estos estilos no son formas de personalidad, son formas de relación. Por lo tanto, tiene que ver con cómo la cultura o la sociedad se relaciona con otros. Y cuando nosotros somos más chicos, en los colegios no nos enseñan a relacionarnos desde el punto de vista colaborativo. Quizás hoy día, pero los adultos no. ¿Ya? Hay una variación de color, les pido disculpas. En los temas estratégicos hay que tratar de usar este estilo, donde las dos partes se ponen de acuerdo en lo que pueden avanzar y buscan soluciones para lo que siguen en desacuerdo. Por lo tanto, requiere tiempo, requiere experimentar, requiere pedir ayudas. Este no es un estilo adecuado para urgencias, ¿ya? El colaborativo no es un estilo adecuado, por ejemplo, para esta crisis que se está viviendo en Chile. No hay tiempo para eso, ¿ya? Después tenemos el tercer estilo que culturalmente es muy fuerte en Chile, que es el estilo de eh, la oferta, la yapa, ¿ya? Hágame un descuento. Es el estilo donde yo obtengo un poquito de lo que pido y la otra persona cede un poquito de lo que no me había ofrecido, ¿ya? Es de corto plazo también, pero permite solucionar muchos problemas. Quizás es algo que hoy día estamos viendo en algunos sectores donde están diciendo, oye, negociemos 50 lucas más, 50 lucas menos de sueldo mínimo. Eso es negociar o transar, ¿ya? No soluciona nada, pero permite dar un espacio, dar un tiempo. ¿Y por qué? Porque las negociaciones de largo plazo requieren tiempo. Las negociaciones estratégicas no se logran en una semana, en 2 días, en 3 días. ¿Ya? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para firmarlo, nos costó 10 años. El tratado con los chinos, no sé cuánto tiempo estuvieron, pero son varios años también. ¿Ya? Lo que iba a pasar en la PEC de Trump con el presidente chino, se me da siempre el nombre, viene desde que empezó la guerra comercial, hace muchos meses, y con equipos muy grandes negociando esto. Otro estilo es el evadir, que es un estilo muy sano. ¿Eh? El evadir tiene que ver con tomar distancia ante la situación que nos están proponiendo. Dice ahí que no es cooperador. No, porque es una reacción natural del ser humano. Tomo distancia para ver qué es lo que está pasando y por lo tanto poder tomar una decisión y entrar a utilizar otro estilo. Y el último tiene que ver con ceder. Y esto es un tema de sanidad mental. Hay gente que no cede en nada y finalmente pierde todo o pierde gran parte, pero se va con la satisfacción de no haber cedido. Y eso es un desgaste humano enorme. La verdad es que si no son temas estratégicos y ustedes le asignan a un equipo cualquiera en una negociación que lleguen a un resultado y lo hacen de arriba para abajo, de izquierda a derecha a izquierda, de abajo para arriba, da lo mismo. Lo que importa es el resultado final, ¿ya? No quedarse pegado en la tarea. La gente que está muy orientada a la tarea tiende a quedarse pegado en esto y no ve el resultado. Variable de negociación a considerar en un conflicto. El primero que vamos a tomar no tienen orden, son variables. Es el de la agresividad, que son conductas concretas de realizar un acto nocivo a terceros. La agresividad
es provocada por ciertas situaciones, que las vamos a ver al tiro, y que debe ser capaz de leer en un proceso de negociación. Por eso cuando la negociación empieza a surgir este tipo de temas, el negociador hábil lo que hace es parar, tomar distancia, podríamos usar el estilo de Badir, dar un plazo, cambiar el equipo, tocar otros temas. Porque cuando la agresividad se desata, lo que va a pasar es que en vez de tener un conflicto sentido, o sea, percibido, perdón, percibido, un tema percibido, vamos a tener un tema sentido. Y las partes van a llegar a hacer una negociación real. Ahora, la agresividad se desata finalmente con la rabia. La rabia es una respuesta emocional que provoca energía y por lo tanto provoca una conducta verbal o física hacia un tercero. Estuve con una reunión con una señora de 80 años que tiene el estilo de imponer y que discutió con una vecina que es más joven, tiene 40, 35, 40 años y tiene el estilo de imponer. Y la de 80 años no visualizó los gestos de agresividad que tenía la otra parte. Resultado, la más joven golpeó a la mayor. ¿Por qué? Porque la rabia provoca una ruptura en la línea mental. Si ustedes llegan a una negociación a un punto de rabia, van a perder la negociación. ¿Ya? Las negociaciones tienen que ser inteligentes. Hay hartos libros de asiáticos, de norteamericanos, que hablan de cómo negociar, pero el tema central es este. ¿Qué provoca la agresividad y la rabia? Que se desaten. Uno de los temas principales tiene que ver con la hostilidad y el otro con la frustración. La hostilidad tiene que ver con un pensamiento negativo hacia un grupo de personas o una persona o características de ciertas personas o ciertos grupos. Aquí puse una foto del año pasado o antepasado de estas marchas que se empezaron a dar en Estados Unidos por el tema racial, un tema que se supone superado hace 50, 60 años, ¿ya? Pero que cuando se producen ciertas condiciones en el contexto, que es lo que estamos viendo justamente hoy día en Chile, ¿ya? Eh, esas visiones de esos grupos sociales generan una mirada tan negativa que es muy fácil que surja la agresividad y, por lo tanto, al concepto de rabia, que podríamos decir acá en los rayados cuando hablan de odio, ¿ya? El concepto de rabia pase entonces a la agresión real física, que lo hemos visto bastante. Decía yo que el otro elemento es la frustración. La frustración se produce aunque sea reiterativo, frustra una negociación porque tiene que ver con haber detectado en las condiciones anteriores los valores centrales de lo que están buscando ambas partes. A veces había un ejercicio muy interesante sobre una isla y resulta que lo que quería un grupo era el cuero de unas vacas para hacer canoas, y lo que quería el otro grupo era la carne de unas vacas para hacer comida, pero como nunca se preguntaron, lucharon hasta que murió la mitad de cada uno de ellos. Si hubieran conversado, no habría habido frustración, porque hubieran sacrificado las vacas y se hubieran repartido lo que necesitaban. ¿Ya? Ahora, elementos que producen la frustración son las barreras. Ahí está el rol de la jefatura. La jefatura, uno de los roles principales, no es solo dirigir, es levantar las barreras para que el equipo pueda trabajar. Por ejemplo, equipamiento, por ejemplo, horarios de trabajo, por ejemplo, procesos, por ejemplo, capacitación. ¿Ya? Las barreras frustran al individuo a un punto tal que eventualmente deja de intentar avanzar en su proceso de negociación. Los fracasos. La gente que tiene baja tolerancia a la frustración o al fracaso eh, puede tender a dejar botado el tema. Un equipo de negociación en un tema estratégico tiene que tener una alta tolerancia a esto, porque le va a ir mal muchas veces. Decíamos que había que experimentar. ¿Ya? Los distractores. Y los distractores son, por ejemplo, que el departamento del lado atienda público cuando mis procesos de negociación requieren capacidad de reflexión. No tiene que ver con mi proceso propiamente tal, pero el contexto me saca del proceso. ¿Ya? Y los conflictos, hablábamos en las condiciones anteriores de las características de las personas, los conflictos de intereses de poder, por ejemplo, de esas mismas personas. Acá hay un tema súper interesante que yo creo que el mejor ejemplo es lo que estamos viendo en algunos casos del vandalismo en Santiago o en el sur, en distintos lados, en el norte también, que es el valor instrumental de la agresión. Fíjese lo que puse abajo. Es imposible negociar entre las partes, porque una de las partes no está dispuesta a negociar. Lo que quiere hacer es usar el estilo 1 de imponer un objetivo propio, ¿ya? No importa lo que diga la otra contraparte. No hay una búsqueda de un acuerdo común.
Hay una búsqueda de una exclusión de una de las partes. Por lo tanto, hay personas, por ejemplo clientes, que perciben que la agresión como forma de trato hacia una organización o funcionario es lo que mejor le permite tener éxito en el cumplimiento de sus objetivos. Y hay grupos que hacen lo mismo. Si perciben eso, no hay ni una posibilidad de negociar. Hay que tomar otros caminos. ¿Ya? Y alguna variabilidad de los tipos de conflictos que se nos dan a todas. Son los conflictos de atracción, cuando tenemos dos metas y los recursos son limitados. ¿Hago este proyecto o este otro? No hay posibilidad de hacer los dos. ¿Ya? Que un poco, si lo miro desde el punto de vista de políticas públicas, o más plata para educación o más plata para salud. Pero no hay plata para las dos. Los conflictos de repulsión, que también se da mucho en el trabajo y en las empresas privadas, por ejemplo, que tienen eh, procesos inadecuados, estilo de liderazgo inadecuado, que las dos cosas que se te piden son desagradables. Entonces, ¿cuál es la que hago primero? ¿O la que hago? ¿La menos desagradable? ¿La que sale más rápido? ¿La que tiene menos probabilidades de que me reten? No sé. Ese es un tema bien interesante a estudiar, porque me lleva a situaciones como el ausentismo, las licencias, la postergación. Y el último, que también es una variable interesante de considerar, que lo que me piden, ¿ya? Este tema que estamos negociando, tiene cosas interesantes, atractivas, pero tiene otras que son demasiado frustrantes para mí y son repulsivas, ¿ya? Entonces, ahí en el proceso de negociación lo que hay que tratar de hacer es enfocar los beneficios, el atractivo, y tratar de minimizar las pérdidas o la incertidumbre que puede quedar postergada a un segundo plano. Por último, aquí están los conflictos de grupo, que son las negociaciones grupales. Son muy difíciles de llevar a cabo, ¿ya? Yo entiendo que desde el punto de vista de la legislación se favorece la legislación de grupos grandes, pero la verdad es que cuando hay 5 o 6 personas por cada lado negociando con características previas dominantes, con características personales dominantes, los resultados en general no son de buena calidad. A lo más que se llega es a una negociación de esa transar, que un poco lo ejemplifico. El presidente del sindicato sale y dice, mira, hemos logrado una base, no todos los que queríamos, y el gerente de la empresa sale y dice, mira, pudimos dar algo más, pero no todo lo que esperábamos. Los dos reconocen que al final perdieron, ¿ya? Y, y en el caso, por ejemplo, de este tipo de situaciones que puede darse en una empresa, donde hay distintos grupos con distintos objetivos, no hay ni una posibilidad de negociar por grupo. Hay que, como grupo total, hay que ver cada grupo en particular y hay que separar a los que quieren negociar de los que no. Si no, no va a terminar nunca ningún tipo de situación que nos permita avanzar en una organización cualquiera. Por último, no menos interesante, que son síntomas que uno puede observar en un proceso de negociación cuando el equipo o parte de los miembros de ese equipo demuestran agresividad, son hipersensibles, demuestran dependencia, se aíslan o tienen apatía. Son síntomas de que la tensión es mayor a la soportable. El tema que estamos tratando puede ser que yo no lo haya interpretado bien y para ellos es más importante una parte de ese tema o todo el tema o los contextos de ese tema y por lo tanto los estoy obligando a dejar la negociación. Y esto se demuestra porque son conductas. Ahí puse la foto del Chino Río, ¿se acuerdan? Cuando empezaba a perder un par de puntos al final y dejaba botar la raqueta y decía que se lesionó. Eso demuestra que le está pasando algo más. Tipo brillante en el tenis. Era otro tema. ¿Ya? Espero que esta breve clase sobre negociación y conflicto les sea de utilidad en el trabajo especialmente. Por ejemplo, cuando yo quiero tener un aumento de sueldo, tengo que preparar mi negociación. Tengo que tener argumentos previos, tengo que saber con quién lo voy a negociar, cuándo es el momento exacto para negociarlo, qué es lo que quiero lograr. Y tengo que usar el estilo adecuado y los argumentos adecuados para tener un resultado positivo. Si no, lo más probable es que va a pasar que me van a decir que no, y yo voy a reaccionar con alguna de estas conductas que son de apatía o de hipersensibilidad, y capaz que me termine yéndome de la empresa en una situación donde yo estaba contento con la empresa y la empresa estaba contenta conmigo. Ahí pierden todo. Espero que estén bien, que no tengan mayores problemas. Seguimos con problemas de locomoción. Yo estuve en Maipú hoy día, hubo situaciones ahí, pero gracias a Dios alcanzamos a terminar, era un curso diurno, alcanzamos a terminar la actividad. Eh, Solo desearles que revisen el material, si tienen dudas que me escriban, estoy a su disposición y cuídense mucho, que estén muy bien.